Amén. Qué bendición, ¿verdad? La palabra constituye para nosotros conocer a Dios en lo profundo. Y Dios bendiga lo que hoy Dios ha puesto en el corazón de Mauricio para compartir a nuestras vidas. Padre, estamos agradecidos a ti. Aquel día que has tocado nuestras vidas, realmente has abierto nuestros ojos. Y tu palabra, Señor, revelada por tu Espíritu precioso, le ha dado una forma de vivir, un gusto a la vida tan diferente. Señor, tenemos una expectativa tan grande. Conocemos en profundidad lo que tú tienes para cada uno de nosotros y para tu iglesia. Señor, que nuestros oídos estén abiertos en esta mañana para escuchar tu preciosa palabra y esta sea revelada en nuestros corazones. Gracias por Mauricio y por todo lo que tú has puesto en su corazón hoy para nosotros. Amén. Buen día, hermanos. Que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto, un placer, un honor estar aquí esta mañana y poder compartir de la palabra del Señor. Antes de empezar, en sus boletines está un pequeño bosquejo. Antes de empezar quería, recordar un poquito algunas cosas que yo había compartido hace unas semanas atrás, hace un par de meses. Yo estaba hablando con relación a las misiones. Y el contexto es el dar y el poder llevar adelante las misiones. Y dije una frasecita que no estaba completa. Dije, en el Nuevo Testamento ya no hay diezmo. Lo que yo quería decir era que en el Nuevo Testamento no solo es el diezmo, sino más bien más. Y para eso, una vez también compartí en 2 Corintios 8, Pablo habla acerca de que el dar es un privilegio para la iglesia, ¿no? Entonces, es algo que el Señor nos insta a hacer. Y el tema de esta semana, de este día, lo puse así, le puse el gran poder. Hace una semana hemos tenido una fiesta aquí en la ciudad de La Paz, y cuando yo le preguntaba a alguien, le decía, ¿qué es lo primero que piensas cuando alguien habla del gran poder? Y me dice, embotellamientos, me dice, probablemente vamos a tener que suspender la reunión, es decir, problema tras problema, ¿no? Y la parte más triste es borracheras y muchas cosas malas. En realidad esta fiesta es una fiesta pagana, es totalmente fuera de lo que podría llamarse algo que tiene que en relación con el título, porque el título de esta fiesta en realidad es el Señor del gran poder. Y incluso tiene una imagen de yeso que la hacen pasear y etcétera, ¿no? Es una distorsión de lo que la palabra nos enseña. Y obviamente no voy a compartir acerca de la fiesta del gran poder, quiero compartir de el gran poder del Señor, ¿no? El gran poder del Señor que está entre nosotros y que ha sido desde el principio hasta el fin de la palabra, podemos tener evidencias de este gran poder. Quisiera que vayamos a Romanos, al capítulo 1. Vamos a leer dos versos, el verso 16 y 17. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Oh, Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque realmente tu poder es asombroso y es gigantesco, Señor. Bendícenos, enséñanos, Señor. Necesitamos de ti. Amén. ¿Qué es lo que para nosotros significa poder? Cuando hablamos acerca de poder, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra? Y existe dos definiciones, ¿no? Una es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Otra es estar en condiciones de hacer determinada cosa y que no haya nada que le limite, ¿no? Entonces, hay varias cosas en nuestra vida que denotan el poder, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita si quieres, hermano, te levantas de tu silla, ¿no? O sea, si quieres, vas al baño, si quieres, te sales de la congregación. O sea, realmente tienes poder de hacer muchas cosas. O el poder de concentrarte, de querer leer la palabra, o sea, de hacer cosas, ¿no? O sea, tienes muchas cosas que son poder. Y en la palabra de Dios hay dos formas en las que se habla acerca del poder. Una es el poder como esta definición de no tener límite en alguna cosa que quieres hacer. El otro está referido al poder de Dios, ¿no? Este poder que no tiene límite. Este poder que hace, como su palabra dice, y vamos a leer más adelante, como Él quiere, ¿no? Entonces existen estas dos palabras. Para nosotros es un poco difícil tratar de enfocar ese poder de Dios. La relación de poder que nosotros tenemos es con respecto a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y a veces son que tienen límite, ¿no? O sea, por ejemplo, mientras estaba haciendo la prédica me acordaba, muchas veces me acuerdo de mi padre cuando hago las prédicas, no sé por qué, pero me estaba acordando específicamente de una vez. Yo me imagino que debía tener unos 4 o 5 años y según yo mi papá era la persona más fuerte del mundo, ¿no? Porque, bueno, él era mecánico, él era piloto, pero también era mecánico y me acuerdo que una vez un amigo de él trajo un vehículo para que se lo viera, ¿no? Que se lo arregle. Y él ve y se da cuenta de que este auto estaba pues muy mal, ¿no? Realmente había que hacer un trabajo muy profundo en el motor. Entonces era un motor que era difícil, estas Brasilias, que ya no hay muchas, ¿no? O sea, que tiene su motor horizontal, que es difícil trabajar en el auto, o sea, realmente hay que sacar el motor. Y me acuerdo esta imagen, bueno, él tenía herramientas, pero no tenía todas las herramientas de un taller. Me acuerdo de esta imagen, viéndolo a él solo, levantando este motor, ¿no? Yo decía, pucha, realmente mi papá es el hombre más fuerte del mundo. O sea, esa imagen yo la tenía en mi mente, ¿no? O sea, él, los que le han conocido, era una persona bastante corpulenta, aunque obviamente en los últimos meses de su enfermedad, él era muy flaquito, ¿no? Pero él podía realmente hacer cosas muy fuertes. No es tan grave levantar un motor, no es tan pesado en realidad. Para mi mente eso era increíble, ¿no? En realidad el récord mundial de levantamiento de pesas es de casi 1000 libras, ¿no? Eso son como 450 kilos. Y la persona que ha levantado más peso en el mundo ahorita es de 650 kilos, ¿no? Es una persona que estos irlandeses que hacen estas competencias con troncos gigantes, se lo ve al hombre con un tronco realmente enorme y dando 4 o 5 pasos, creo, ¿no? Pero imagínense, 650 kilos. Eso es lo que pesa un vehículo liviano, ¿no? O sea, es una persona que puede levantar un auto, en otras palabras, ¿no? Entonces ahí te puedes imaginar y te estás dando cuenta ya que nuestra forma de ver el poder de las personas está en relación a las cosas que uno puede, que se podrían ser llamadas como realmente algo muy fuerte, ¿no? Pero si hablamos acerca de qué es lo que el Señor hace, ¿no? Si ahorita les hiciera la pregunta, ¿de qué forma el poder de Dios se manifiesta en nosotros? ¿No? Y yo sé que tienes ya pensamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de la creación, ¿no? El Señor ha creado todo. Y
O en el Éxodo, ¿no? Las 10 plagas. Cuando el Señor le dice a Moisés que va a sacar al pueblo y llenen estas 10 plagas. O cuando tiene que partir el Mar Rojo y tiene que pasar por ahí. O sea, cosas realmente increíbles, ¿no? O sea, que el Señor hace. Si hablamos de entre nosotros, la sanidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas evidencias de sanidad existen entre nosotros que el Señor ha hecho? O milagros, todos los milagros que conocemos. A veces estaba leyendo, una persona decía, ¿por qué entre nosotros ya no hay tantos milagros? Y en realidad no es eso. El Señor sigue haciendo cosas. Tal vez no lo percibimos, ¿no? Pero el Señor hace. Y hablando un poquito acerca de la creación, esa es una de las cosas más grandes que nosotros podemos ver, ¿no? Solamente necesitamos levantar nuestra vista y tenemos a un sol que calienta de una forma increíble y que no se acaba. Más bien esa es una de las cosas que los científicos no saben qué hacer con eso, ¿no? Porque en realidad toda la energía debería consumirse y volverse más pequeña, pero nuestro sol se vuelve más grande. O sea, ¿de dónde sale esa energía? ¿De dónde sale ese combustible para seguir así, ¿no? Y es el Señor haciendo, ¿no? Ese es el poder del Señor. El otro día, bueno, varias veces entre nuestras conversaciones familiares, vivimos un poco lejos y nos toma como 30 minutos llegar hasta el colegio. Y todas las mañanas salimos todos en el auto y nos da bastante tiempo para poder charlar. Uno de esos días, Rebeca, mi hija menor, pregunta, ¿cómo Dios ha creado todo? Dice, ¿no? Y bueno, yo estaba ya pensando en mi definición teológica de cómo el Señor ha creado los cielos, la tierra. Estaba tratando ya de armar una pequeña prédica, ¿no? Para mi pequeña. Y Lucas, su hermano mayor, dice, fácil, Beca, le dice, ¿no? Y eso todavía cuando dijo esa frase, yo dije, ¿cómo va a decir eso? Pero eso era una de las cosas más complicadas del universo, ¿no? Realmente crear todo. Y él dice, simplemente habló, ¿no? Y me dejó sin palabras, ¿no? Porque así era. Realmente el Señor dijo y todo fue creado. No necesitaba agarrar y, no sé, una varita, no sé, cosas que imaginamos que debería ser como una cosa que haga algo grande, y él simplemente dijo, ¿no? Sea la luz, y fue la luz. Y no sé cómo era ese momento, porque obviamente nadie estaba ahí, pero saliendo de su boca las estrellas, los soles, todas las cosas que iluminan, ¿no? Y él haciendo con su poder, con su voz. Y el Señor haciendo tan fácil, pero tan complicado al mismo tiempo, ¿no? Quisiera que les voy a solo leer unos versos, si quieren los pueden anotar. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano se libre. En Primera Crónicas 29:11 y 12 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos, las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder. En Deuteronomio 3:24 dice, Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Y en Lucas, en el capítulo 1, verso 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y en Jeremías 32:17 dice, Señor, mi Dios, tú con gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible, ¿no?
El Señor realmente y las personas, mediante la palabra, todas las personas que han conocido acerca del poder de Dios escriben porque Él es así. Él es poderoso para hacer las cosas. Y hablando un poquito de cómo las personas saben acerca de este poder, es por medio de otras personas. Ahorita estamos citando las palabras que personas han escrito del poder de Dios. Dios mismo escribe, obviamente, pero nosotros las comunicamos. Nosotros somos los instrumentos que el Señor usa para que podamos comunicar estas cosas. A pesar de que lo que el mundo predica es que todo es efecto del azar y que hubo una gran explosión hace cientos de millones de años y todo ha caído misteriosamente en su lugar para formar los cielos, la tierra, las estrellas y nosotros mismos, nosotros creemos en el poder de Dios para hacer estas cosas, ¿no? Y vuelvo a repetir, el Salmo 115 dice, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Él ha querido, ha hecho, ¿no? Con su poder. Volveremos a leer el verso 16 de Romanos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? El Evangelio es poder de Dios. A pesar de que podemos ver evidencias de gran poder en nuestro alrededor, como por ejemplo la creación, y cosas que conlleva la creación, ¿no? O sea, hace un tiempo hemos tenido un tsunami terrible que ha matado mucha gente. De hecho, en la palabra tenemos la evidencia de un gran diluvio que mató a toda la gente, excepto a las personas que estaban dentro del arca y a los animales que estaban dentro del arca. Y es un gran poder desplegado en la humanidad. O sea, realmente vemos eso como el poder del Señor. Pero quisiera que leamos en Colosenses el capítulo 1, el verso 16. Dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pablo está compartiendo acerca de Jesucristo. Jesucristo es el poder de Dios. La salvación viene por Jesucristo y en Él todas las cosas están sustentadas. Antes yo creía que el primer lugar donde se veía la obra de Jesucristo o se mencionaba a Jesucristo era cuando Adán y Eva pecaron y el Señor tiene una conversación con Eva y le habla acerca de Jesucristo, ¿no? Y después cambió mi pensamiento, porque Jesucristo está en toda la palabra. O sea, el primer verso de Génesis 1:1 habla de Jesucristo, ¿no? El último verso de Apocalipsis habla de Jesucristo. Toda la palabra en sí, el centro, es Jesucristo. Entonces, el poder de Dios, cuando Romanos dice, es el Evangelio, es Jesús. Es decir, desde el principio hasta el final, el Señor Jesús ha estado obrando, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿cómo podemos ver el poder de Dios en este instante, contigo mismo, hermano, hermana? ¿Cómo sabes que el poder de Dios está actuando? ¿Cómo sabes que el Evangelio está actuando? Es simple, estás vivo, ¿no? El que hace latir tu corazón, el que está haciendo que tus neuronas escuchen la palabra de Dios y luego se vuelvan vida en tu vida,
es el Evangelio. Es Él mismo actuando en este instante. ¿Se dan cuenta? Esta mañana estaba la hermana tratando de un poco que nos demos cuenta de lo que era el gran yo soy, estar en medio de nosotros, en medio de la alabanza. Y realmente el Señor está ahorita actuando en tu vida. Porque si no estuviera Él, estarías muerto, ¿no? No solamente muerto espiritualmente, sino también muerto físicamente, ¿no? Y es así el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y requerimos del poder de Dios para nuestra salvación. Entonces, realmente creemos que el Señor ha creado todas las cosas y el momento en el cual estaba creando todas las cosas estaba presente el Evangelio, ¿no? El Cristo mismo como salvación. Quiero que nos enfoquemos ahora en un evento, en Hechos. Disculpen que estamos viendo varios versos, varias partes de la palabra. En realidad me gusta mucho más enfocarme solo en una parte, pero es que es así. Ahora necesitamos ver, porque en la palabra del Señor, el Evangelio y el poder de Dios está en todo lado. Entonces quisiera que vayamos a Hechos, el capítulo 16. Vamos a leer una parte que la conocemos. Yo sé que la conocen bastante bien. Vamos a leer desde el 25 hasta el 34. Hechos capítulo 16, 25 a 34. Bueno, para que sepamos qué es lo que está pasando aquí. Pablo y Silas están compartiendo y encuentran a una mujer que incluso esta mujer, bueno, tenía un demonio esta mujer, pero esta mujer y su demonio estaban reconociéndolos a él, o sea, que ellos eran los enviados de Dios. Esta mujer estaba siendo usada por unas personas para hacer adivinación. Entonces estas personas ganaban dinero por cómo esta mujer adivinaba, ¿no? Y Pablo y Silas la encuentran a esta mujer y la liberan de este demonio. Y obviamente ya no podía adivinar, ¿no? Y el dueño de esta mujer, porque era una esclava, se enoja. Y él va y los denuncia. Y a Pablo y Silas los encarcelan, los golpean y los encarcelan. Y ellos no se quedan tristes, sino más bien siguen alabando al Señor. Vamos a ir al verso 26. Y era cuando ellos, después de que estaban, podemos leer desde el 25 si quieren, ¿no? Dice, pero a medianoche, estamos en el capítulo 16, el verso 25 de Hechos, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, es decir, le hablaron el Evangelio, ellos compartieron el Evangelio a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolas en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizaron, él y todos los suyos. ¿Qué pasó aquí? Tenemos una escena que es muy interesante, ¿no? El Señor está usando a Pablo y a Silas y llegan a la cárcel. ¿Se acuerdan? Como el Salmo dice, el Señor hace como quiere, ¿no? Este no era un evento que estaba saliendo del plan de Dios. Ellos van a la cárcel porque habían liberado a una mujer de un demonio. Y en la cárcel,
Ellos siguen alabando al Señor y el Señor hace derrumbar las paredes, ¿no? O sea, las puertas se abren, los cimientos se mueven, ¿no? Y me imagino que era una noche aterradora, ¿no? Especialmente para el carcelero, porque imagínense, él está cuidando para que nadie se escape y resulta que todos podían escaparse esa noche, ¿no? Y él se ve de una manera realmente sin salvación. Él mismo se ve a sí mismo como sin salvación. Y por eso agarra la espada y él se quería matar, ¿no? Pablo se acerca a él y le dice, no lo hagas, ¿no? Porque todos estamos aquí, no tienes por qué matarte, ¿no? Nadie se va a escapar de esta noche. Y él se abre algo en su mente, ¿no? Hay algo, un switch que cambia. Porque hace unos instantes, probablemente él mismo era el que estaba flagelando a Pablo y Silas, ¿no? No lo sabemos. Pero él estaba en contra de estas personas. Y entonces cambia algo ahí. Y dice, ¿qué puedo hacer para que yo también sea salvo? ¿No? Y ellos comparten el Evangelio. Comparten de este poder de Dios. Hay una cosa que dice aquí, dice, ciertamente esta noche entró la salvación a tu casa. Y quiero que pensemos cómo ha sido nuestra vida. ¿Por dónde ha entrado el Evangelio a nuestra casa? ¿Quién ha sido la persona que se ha convertido primero? ¿No? En mi caso, por ejemplo, la persona que se convirtió primero fue mi mamá. Ella recibió al Señor. Y después, uno por uno, todos en nuestra casa, ¿no? Si pensamos un poco más atrás, una prima primero se convirtió y después la prima comentó con alguien y después... Y este fue el poder de Dios actuando en nuestra familia. Noten esto, el carcelero desnuda su necesidad de salvación. Lo segundo, se comparte el Evangelio, ¿no? Se comparte el Evangelio. Luego le dice, Pablo, esta noche ha entrado la salvación a tu casa. Luego van a su casa. Van a su casa y Pablo y Silas comparten también el Evangelio ahí. Y luego se convierten. Y luego todos se bautizan, ¿no? Más o menos ha sido así en tu casa también. ¿Cómo ha sido, hermano? ¿No? En algún lugar, en algún momento, el Evangelio, el poder de Dios, entra a tu casa, a tu familia, y empieza a actuar. Empieza a actuar. Spurgeon habla de esto. Y dice, el Evangelio es como un león, ¿no? Donde solo necesitas abrir la puerta. Y el Señor, con el poder de Dios, va a actuar. Pero necesita de alguien. Alguien más está ahí. Estábamos en una escuela de padres y un pastor hablaba acerca de que, por ejemplo, muchos papás oran por sus hijos. Y dicen, Señor, bendice a mi hijo. Dale tu palabra, no sé, un montón de cosas que queremos con nuestros hijos, que crezcan en ti, y etcétera, que sean salvos, ¿no? Y muchos oramos porque el Señor bendiga a nuestros hijos. Y este hermano decía, el Señor ha bendecido a tus hijos porque les ha dado a ti. Tú eres la bendición para tu familia. Tú eres la bendición para tus hijos. Por medio de ti, estas personas van a conocerle. El Señor se va a manifestar y va a mostrar su poder por medio de ti. ¿Se imaginan, hermanos, qué significa eso? Tú eres la herramienta que el Señor está usando. Entonces muchas veces oramos por muchas personas y por mucho tiempo, a veces años pueden pasar y estamos orando por alguien, pero el Señor te está usando o te va a usar en algún momento para que en ese instante este pensamiento cambie y la persona pueda darse cuenta de su necesidad de un Salvador y de que este evento sea realmente poderoso en su vida. Amén. A veces puede que pase más tiempo que el evento del carcelero, porque probablemente esa misma noche todos se hayan convertido. Y a veces se tarda, ¿no? Tarda en pasar. Yo soy un ejemplo de eso. Mi mamá ha estado orando por mí por más de 8 años. 8 años, me imagino, 8 años
se debería haber cansado, ¿no? El hermano estaba hoy día haciendo recuerdo de los viernes del tiempo de oración. Y yo sé que hay muchas hermanas que vienen viernes tras viernes a orar por alguien, ¿no? Y es este poder del Señor que tarde o temprano va a llegar. Y va a ser tan fuerte que no va a ser una pequeña cosa, ¿no? Nosotros podemos hablar de cosas grandes como si fueran pequeñas. Por ejemplo, hace un tiempo hubo un gran accidente por aquí y si alguien le dice, ¿sabías de este accidente? Bueno, parece un accidente como cualquier cosa, ¿no? Pero si le dices, ¿sabías de este accidente? ¿No? Entonces uno piensa, ucha, ¿qué ha pasado? ¿No? Estamos hablando de el poder de Dios, ¿no? No es el poder de Dios, sino es el poder, el gran poder de Dios actuando en la vida de las personas, actuando desde este instante y para la eternidad, ¿no? Cuando hablamos acerca de qué es lo que el Señor hace y cómo lo hace, y que sabemos que Él hace como quiere, el Señor está obrando. En este instante, que haya personas por las cuales estamos orando por hace muchos años, estamos orando por ellos hace muchos años, el Señor está obrando. Es decir, está armando las cosas para que ese día de salvación llegue, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él hace todas las cosas como Él quiere. De hecho, me acuerdo cuando yo recibí el Evangelio. Yo llegué a la congregación, pero no llegué porque quería escuchar de la palabra, sino llegué porque me iba a encontrar con mis amigos en la congregación y íbamos a hacer un pequeño viaje. Pero llegué temprano, entonces llegué y escuché la palabra. Y la palabra era de Oseas, este varón que se casa con una mujer que era infiel. Y el Señor me habla por medio de Oseas, ¿no? Yo era el infiel que me había ido. Y el Señor había comprado mi vida con su sangre. Entonces escuché el Evangelio y era el detonante para que cambie mi vida, ¿no? Y es así, hermanos. Probablemente las personas estén como cauterizadas, ¿no? Por ejemplo, varias veces he escuchado, los cristianos son hipócritas. Y la verdad es que sí, hermanos, somos hipócritas, ¿no? O sea, todos los cristianos todo el mundo es hipócrita, ¿no? Pero los cristianos también, porque muchas veces tenemos cosas en nuestra casa que están mal y venimos a la congregación como si todo estuviera bien. Eso no es hipocresía, sí, es hipocresía. Por eso no nos acercamos donde los pastores y les decimos, hermano, mi vida está así, 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 ¿no? Y en realidad aparentamos algo. ¿Por qué? Porque debería ser, o sea, somos cristianos, deberíamos estar bien, pero no es cierto. Sufrimos por el pecado, sufrimos porque en nuestras familias hay cosas malas, están sucediendo cosas difíciles y venimos aquí a la congregación y esperamos que el Señor obre porque necesitamos de Él, necesitamos de un Salvador, no solo para nosotros, sino para todas las personas que amamos, que están a nuestro alrededor. Necesitamos para nuestro vecino porque tenemos problemas con nuestro vecino, necesitamos para el conductor del auto que nos ha chocado, con lo que estamos lidiando cada día. Necesitamos para todos, porque el mundo necesita de un Salvador. Amén. ¿Y dónde está esta esperanza de que las cosas van a cambiar un día? De que el Evangelio va a llegar un día. Tal vez no queremos que el Evangelio llegue muy tarde o al borde, ¿no? Como cuando Jesús estaba crucificado y había un ladrón a su lado y él reconoce a Cristo, pero ya estaba por morir, pero para morir para vida eterna, ¿no? Y le dice, ciertamente hoy día vamos a estar juntos. Y es una gran cosa, pero la esperanza de gloria es Cristo. Lo leeremos Colosenses capítulo 1, verso 27. Dice así. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria, ¿no? La esperanza de gloria, Cristo en vosotros. Esta esperanza es la esperanza que nunca se va a perder. Probablemente haya cosas que son difíciles en tu familia, donde haya miembros de tu familia o entre tus amigos o en personas que tú quieres mucho que desconocen al Señor. O probablemente hayan nacido en una familia cristiana, es decir, tienes hijos o sobrinos que han nacido en familias cristianas, pero ahora están apartados, que ya no quieren saber nada del Señor. Pero esta esperanza es Cristo, la esperanza de gloria. Es decir, esta esperanza nunca se va a perder, porque es el mismo Dios, el mismo creador del cielo y de la tierra, el que sostiene ahorita tu vida, es el que está actuando con su poder por medio del Evangelio. Entonces, yo creo, y esa es mi fe, ¿no? Y yo quisiera pasarte esa fe en esta mañana. El hermano Francisco la anterior semana estaba hablando de la fe, ¿no? De tener esa seguridad. Entonces, quisiera que tengas esa seguridad de que el Señor va a actuar. No sabemos cómo lo está haciendo. En realidad es su problema porque Él lo va a hacer. Lo va a hacer, pero va a actuar. Y un día estas personas van a ser salvas. No digo que es automático, porque ellos necesitan tener la necesidad de un Salvador, redundando. Pero van a ser bendecidos por medio de ti también, o de cualquier otra persona que les dé el Evangelio. Entonces, así como en Hechos, Pablo y Silas fueron los instrumentos y luego este carcelero que también fue el instrumento, nosotros somos los instrumentos que el Señor va a usar, que el Señor usa, que está usando para que este león haga su trabajo, ¿no? Que el Evangelio, el poder de Dios, haga su trabajo. Y si estás pensando, si estás pidiendo que el Señor bendiga a estas personas, el Señor, hermanos, ya lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Entonces, realmente no podemos decir o saber a cabalidad hasta dónde llega el poder de Dios, porque es infinito y nosotros somos seres finitos. No podemos decir, no, a esta persona no creo, ¿no? O sea, no creo que cambie. No, hermanos, no sabes el poder de Dios porque es infinito. No sabes cómo ni cuándo va a llegar, ¿no? Entonces, si no sabemos, no podemos limitar. No podemos limitar el poder de Dios. No podemos coartar lo que el Señor va a hacer. Y esto es porque nuestro razonamiento a veces nos impide, el raciocinio que nosotros tenemos nos impide saber o creer incluso, ¿no? Y el hermano Francisco hablaba de la fe y nos decía, es creer que Él ya lo ha hecho, ¿no? Entonces no perdamos esta fe. Dios, sabemos una cosa, Dios quiere salvar a las personas. Por eso ha mandado a su Hijo, ¿no? Él quiere hacerlo. Y también leemos en la palabra que dice, Él hace como quiere. Amén. Entonces creo que tarde o temprano las promesas de Dios van a ser efectivas para ti y tu familia, para tus seres queridos, ¿no? Entonces esperemos en la esperanza que es Cristo Jesús. Amén. Nos pondremos de pie, hermanos. Señor, queremos alabar y bendecir tu nombre, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores, tú eres el creador del universo, tú eres el que sostiene todas las cosas por medio de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, por haber hecho tantas cosas. Gracias por haber hecho el trabajo más difícil. Y gracias porque tú nos usas como instrumentos tuyos para llevar
el Evangelio, Señor, para llevar tus palabras de salvación, para llevar esta gran noticia, Señor, a todas las personas, en especial a las personas que queremos, Señor. Señor, no dejes que nuestra fe desfallezca. Danos más de ti, porque a veces sentimos que ya no podemos, Señor, pero tú vas a seguir obrando y te agradecemos por eso, Señor. Gracias porque tú has obrado en nuestras vidas. Gracias porque tú un día has obrado en las personas que han escuchado de ti y vas a seguir haciendo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén.